Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo. Buenas noches, esta es otra emisión de Poetas Argentinos por la radio de la Biblioteca del Congreso de la Nación. Quien les habla, Claudia Inchil. Hoy mi coequiper María Alejandra Figueroa no pudo venir, pero bueno, la tenemos acá presente entre nosotros. Como siempre digo, la poesía tiene que inundarnos, ¿no? Que transformarnos, que ser cotidiana, porque poesía es como si uno se levantara a la mañana y ¿qué es lo primero que piensa? No sé, en tomarse un café, un mate. Bueno, eso es poesía. Poesía es escribir, compartirlo con otros. También poesía podemos encontrar en la música, en ver una pintura y es poesía también. Hay diferentes formas, ¿no?, de concebirla, la poesía. En este programa siempre empezamos a recorrer distintas provincias y entrevistamos a poetas. Queremos conocerlos, saber bien qué es lo que los llevó a escribir poesía, ¿no? Porque, como siempre digo, podría haber escrito narración, no sé, dedicarse, ¿no?, a otros géneros de la literatura, pero decidieron ser poetas. Algunos, cuando les digo qué sentís, ¿no?, como poeta, y me dicen no me considero poeta, o es algo muy grande, ¿no? Cada uno tiene una acepción distinta de lo que significa este género. En el día de hoy vamos a entrevistar a un poeta de Buenos Aires que se llama Roberto Moscoloni. Roberto es poeta y narrador oral platense. Integra el Plan Nacional de Lectura, tiene 21 libros publicados, entre ellos Postales, Simple 1, 2 y 3, Flores y Enigmas de la Mente, Historias que Culima me contó en las sombras. Él ejerce una militancia de la poesía. Vamos a hablar sobre ese tema. Tiene una gran trayectoria en la escritura y difusión de la poesía. Cuenta cuentos y fue llevando, ¿no?, su arte a distintos países y acá dentro de la Argentina a las provincias. Fue coordinador de talleres con pacientes de salud mental en Río Negro, donde vivió 23 años. Bueno, un poeta de Buenos Aires que se fue a Río Negro, vivió 23 años y retornó a Buenos Aires. Me volví. Acá lo tenemos con nosotros. También coordinó talleres literarios, dirigió teatro, incursionó en el periodismo en Viedma, Patagones y La Plata. Actualmente, entre otras actividades que realiza, trabaja, ¿no?, con mujeres, niños y hombres en contexto de encierro, en talleres de narración y lectura. Qué interesante esto, Roberto. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Claudia? Gracias por la invitación. No, gracias a vos de estar acá con nosotros. Sí, esto del contexto de encierro es, por un lado, es una experiencia, es un desafío, y por el otro lado, a veces es un bajón que uno sale, no te voy a decir deprimido, pero uno sale con una carga, porque los chicos que están adentro de la cárcel no hicieron nada, son chicos, recién nacieron y quedan ahí adentro hasta los 4 años, una situación de esas que uno piensa, bueno, ¿cómo podemos acomodar todo el sistema penitenciario para que estos pibes no estén 4 años presos, ¿no? Y decime, cuando vos me decís que están hasta los 4 años, después ¿cómo visitan a las madres? Después se lo lleva una familia sustituta y después viene el tema de si lo llevan, no lo llevan, que los esperan y por ahí no van.
o sea, entran en una situación de desconocimiento de cómo va a ser la relación. Y vos, estos talleres que das, contanos bien cómo es. Yo trabajo con las chicas de Paca Paca, ¿no? Las chicas del canal. Ellas trabajan con los chicos y yo trabajo con las mamás en todo lo que es lectura, y hablamos de las canciones de cuna y qué se les canta a los chicos a la noche, si se les canta, qué se les lee, cómo se duermen, y ahí te vas enterando. La situación, bueno, se come cuando tienen que comer, no cuando los chicos tienen hambre, qué sé yo, están ahí, están presos. ¿Y cómo introducís la literatura? La literatura es a partir de encontrar textos que a ellas los representen un poco. Por un lado, el Plan Nacional de Lectura sacó, junto con la gente de Contextos de Encierro y de Bibliotecas Abiertas, sacó una colección a través del Ministerio de Educación de Nación, una colección que está destinada a gente que ha escrito en las distintas unidades penitenciarias del país. Son un librito por cada una de las provincias, y esto se les lee a ellos, y siempre en los libritos hay alguna relación con algún autor, algo, entonces les voy acercando los autores, o encuentro durante la semana, mientras voy preparando el material que quiero llevar, encuentro algo de alguna cosa que estuvimos hablando y se lo llevo. Relaciono también lo que vamos a leer o lo que voy a contar con la actividad de las chicas. Entonces, por ejemplo, hace poquito hicieron las chicas una actividad con unos burbujeros gigantes que hacían con detergente y agua, y hacían unas grandes burbujas, sacaban, ¿no? Pero burbujas así inmensas. Entonces, cuando las chicas me explicaron lo que iban a hacer, yo improvisé un cuento que era un nene que quería volar, entonces el nene se tiraba del techo, se tiraba del árbol, se rompía un brazo, y él quería volar de alguna forma, hasta que un día descubrió que se podía meter en una burbuja y volar. Y yo no dimensioné lo que iba a pasar. Cuando empezaron las burbujas, empezaron todos a decir, ay, vamos a hacer la burbuja bien grande, así meto a mi hijo dentro de la burbuja y se va de acá. Claro. Y en un momento nos agarró a todos un bajón, porque se desesperaban por hacer la burbuja inmensa para pensar que al hijo lo podían meter ahí adentro y se iba a ir del encierro. Oh, terrible. Y sí, emociona y conmociona un poco eso, ¿no? Y vos cuando salís de ahí y vas rumbo a tu casa, ¿no? Yo voy a decir una cosa que parece... Yo llego a mi casa y me tomo una cerveza. Llego así, me siento, no de alcohólico, sino de agotado. Me siento, me tomo una cervecita bien fría y me quedo un rato mirando televisión, algún programa que hable de Nazarena Vélez o de cualquiera, así que lo miro y no me interesa lo que dicen, y después voy retomando el hilo de mi vida, ¿no? Pero un rato después de salir te deja así medio de bajón, porque uno puede decir lo que diga, pero se va a la casa y tiene su familia y todo eso. ¿Y tenés poemas escritos sobre esos temas, no? Y sobre eso estoy escribiendo ahora algunas cosas, ¿no? En los libros que he publicado no, porque todavía no había vivido yo hace 2 años que estoy haciendo esta parte del plan de lectura, todavía no había vivido esta situación tan fuerte. Había ido a otros penales, siempre tuve buena relación con los internos, porque una cosa que por ahí no se usa mucho en los poetas, yo soy futbolero y rock and rollero. A mí me gusta el fútbol y claro, y voy a las reuniones de los poetas cuando empiezan a hablar de Borges y todo, me agarro unos emboles. No, yo soy de gimnasia, hablo de fútbol, discuto. ¿Y qué hacen los poetas cuando empezás a hablar así? No, me dicen, ¿pero cómo? ¿Pero qué no te interesa Borges? No, ¿qué Borges? A mí me interesa que a Gimnasia no le hagan más goles, que al arquero no se le escape más la pelota de la mano. Entonces, bueno, no soy apto para las reuniones de poetas. ¿Te parecen aburridas? Sí, terrible. Creo que Marx no fue nunca una reunión de poetas, sino hubiera dicho que la religión y las reuniones de poetas son el opio del
del pueblo. Sí, a veces me parecen muy aburridas las reuniones de poetas. ¿Y vos por qué crees que son así? No sé, qué sé yo. Porque... O sea, ellos deben decir lo mismo de mí. ¿Por qué este tipo le interesa más ir a ver a Metallica que ir a escuchar una mesa de poetas? ¿Qué sé yo? Yo voy a ver a Metallica y me emociono. Fui con mis hijos a verlo, se me caían las lágrimas. O fui a ver a Spinetta cuando hizo 5 horas y media en Vélez y salí con mis hijos, salimos todos llorando porque mis hijos de 20 y pico de años habían visto la historia del rock nacional en una noche. Y voy a una mesa donde leen y a la segunda lectura ya... Por eso no quiero ir a leer yo también para no aburrir a la gente. O sea, yo escribo la poesía y la dejo ahí, la pongo en libro o la pongo en cualquier lado. Después la gente hace lo que quiere con eso. Hace un bollo y la tira, la lee y se siente representado, la utiliza. Hay algunos que han hecho canciones con poesía mía, bueno. Pero reuniones de poetas así, esas de... No te llaman. No me llaman. Me aniquilan la cabeza. Me hace reír. Y decime, no, yo siempre digo acá en el programa que los poetas deben abrirse, que los poetas no tienen que ser escuchados solo por poetas, ¿no? Que es como los narradores. Hoy por hoy los narradores le narran a narradores. Los narradores tienen que ir a narrar, por ejemplo, en la ciudad de La Plata, cuando se inundó la ciudad, en mi casa entró 1,80 m de agua y perdí todo. Piano, libros, perdí todo. Y de mis libros me quedaron las copias que tienen los amigos, que por ahí vienen a mi casa y me las devuelven. Y me dicen, toma, así tenés una copia de tu libro. Y en ese momento de la inundación, cuando era todo un caos, porque mi barrio parecía Bosnia en plena guerra, ¿no? Estaban todas las cosas en la calle. A mí lo que se me ocurrió hacer era averiguar qué barrio había estado peor que el nuestro, y entonces me fui a narrar a Villa Elvira. Entonces todos los días me tomaba 3 horas, me iba a narrar en el medio del barro con los pibes, mientras los padres estaban limpiando las casas, yo me sentaba en el medio del barro. Ahí en el Facebook hay unas fotos de eso, ¿no? Si vos buscás el 10, 12 de abril de hace 2 años, están las fotos. Me iba y me sentaba con los pibes, narraba, qué sé yo. Y para mí esa era la función del narrador o del poeta. Una función social. Después, claro, aparecieron poetas de la ciudad de La Plata que se juntaron e hicieron un libro sobre 40 poetas para 40 víctimas. Está bien, ¿viste? Eso fue para un salón. Pero en el momento había que ir a donde estaba la gente. Entonces vos después podés escribir diciendo en Villa Elvira, un nene se lo llevó la correntada y lo encontraron muerto dentro de una heladera que estaba en el arroyo. Y vos podés escribir sobre eso porque lo viste. Charlaste con la madre, le preguntaste y la madre dice, no. Yo le pregunto, ¿cómo está, señora? ¿Tuvo algún problema grave? Sí, la correntada me llevó uno de los nenes. Y yo le digo, no me diga. Sí, no, pero lo encontré. Lo encontré. Y yo contento. ¿Lo encontró? Sí, estaba dentro de una heladera que estaba en el arroyito. Pero bueno, tengo 4 hijos más y tengo que ver por mis 4 hijos. No, terrible. Entonces, si nos llenamos la palabra de los poetas sociales, los poetas militantes, qué sé yo, y nos vamos a sentar en un salón todo pituco y a tomar vino fino para leer, pobrecita la gente que se inundó, estamos todos locos, estamos equivocados. ¿Para dónde va la poesía? Yo preferí irme al medio del barro. ¿Y para vos, para dónde va la poesía? La actual, ¿no? La poesía va para donde la llevemos cada uno. Cada uno es responsable del destino de su poesía. Si yo quiero que mi poesía se escuche nada más que en 2 o 3 lugares acá en Buenos Aires o en 2 o 3 lugares de La Plata, voy a esos 2 o 3 lugares, me he visto bien, me compro un pantalón alguna vez como la gente o zapatos, me siento ahí y leo poesía y todos me aplauden y dicen, uy, qué lindo, qué lindo. Y si a mí me parece que la poesía tiene que ir a los barrios, tiene que ir a la gente, porque es muy fácil decir la patria es el otro, ¿no? Entonces la presidenta dice eso y todos repiten, la patria es el otro, pero cuando te dicen andate y metete en el barro, te dicen, no, yo soy un poeta, tengo que ir a leer poesía al centro cultural. Nah, papito. Lee poesía donde la precisa la gente, estás escribiendo de la gente y lees nada más que para los intelectuales que te escuchan.
¿Y vos estás así recorriendo entre La Plata? Sí, yo recorro en La Plata, recorro en las provincias, voy a las provincias patagónicas por el plan de lectura. A veces me dicen que no me enoje cuando me pongo a hablar de estos temas porque me enojo y después, pero claro, me enojo porque me parece así como una cosa de decir, estamos perdiendo oportunidades de estar con la gente. Y bueno, ahora volviendo al tema de tu literatura, contanos, vos tenés 21 libros publicados. Así es. Sí. Contanos acerca de tus libros. El primer libro lo publiqué, que se cumple ahora como un aniversario. Había un concurso en la ciudad de La Plata de una organización que se llamaba Por las Provincias Argentinas, y llamaron a un concurso sobre la guerra de Malvinas, y yo escribí en contra de la guerra de Malvinas, y el concurso cerraba, no me acuerdo la fecha, pero cerró el concurso 4 días después que nos rendimos, ¿no? Porque si fuimos todos a la guerra, nos rendimos todos. Cerró el concurso y siempre pensé que había ganado porque era el único que había escrito en contra, entonces quedaba bien que me den el premio a mí, porque yo hablaba de la muerte de los soldados, que eran pibes, que yo en realidad mandé las poesías para molestar, ¿no? Dije, a ver, voy a mandar esto para que se den cuenta de que en realidad son pibes los que están ahí, eran compañeros míos de colegio algunos, que uno los había conocido, por ahí habían pedido prórroga porque estaban estudiando 2 años y terminaron yendo a la guerra. Ese fue el primer libro. Después me publicó uno del Centro de Estudiantes de Ingeniería, en otro concurso. Después me fui a vivir a Río Negro, viví en una comunidad mapuche, estuve unos años ahí. Después fui locutor de Radio Nacional, y en toda esa época seguí escribiendo y tratando de avanzar en lo que escribía. Y después empecé gané un concurso en la Biblioteca Nacional con un cuento, y entré en una antología, gané otro que también era de la Biblioteca Nacional, pero en una ciudad de Río Negro, y me publicaron otro cuento. Y después empecé a publicar libros míos como autor, o teníamos un grupo que editábamos libros entre Viedma y Patagones, y ahí publiqué varios de los libros. Y bueno, y se siguieron dando las cosas, distintas temáticas, creo que distintos estilos de poesía. Mi poesía no es prolija. ¿En qué se basa? Mi poesía se basa en todo lo que me conmueve, desde el amor hasta, qué sé yo, mirá, yo te leo, porque no sé definir en qué se basa, qué sé yo, no lo tengo como pensado. Pero, por ejemplo, esto viene de tanto mirar informativos, ¿no? Este es un poema muy cortito que dice: cuando el niño que pide para comer tome en sus manos la justicia, vos, hipócrita, lo llamarás delincuente. Esto lo escribí un día que venía en el subte, en el B, creo, en el que baja en Corrientes, iba para el ministerio, y un tipo empezó a gritar: me robaron la billetera, y agarraron a un muchachito de 16 años que tenía cara de que no sabía si estaba en el planeta Tierra o en Júpiter. Lo agarraron del cogote y lo empezaron a revisar, y la gente empezó a gritar: ¡matalo, matalo! Y una piba se puso a llorar, pobrecita, y empezó: pero lo van a ahorcar, gritaba la piba. Y yo voy y le digo: no, flaco, ¿qué sabés si es este el que le robó? Mirale la cara que tiene, mirale. El pibe no tenía nada en los bolsillos. No, terrible. Y fui al ministerio y me quedó, y después iba en el tren y escribí esto, ¿no? Cuando el niño que pide para comer tome en sus manos la justicia, vos, hipócrita, lo llamarás delincuente. Porque si ese pibe después se encuentra uno de los que lo cogoteó y le hizo mal, porque después lo dejaron sentado en la estación, el pibe no podía ni respirar. Si lo encuentra por la calle y le parte la cabeza de un palazo, para mí tiene razón. Porque el pibe iba en el subte, agarrado del subte así, de buena primera, 3 o 4 lo agarraron, le pegaron. Entonces vos decís, ¿y qué pagó por tener cara de pibe? ¿No? Entonces, bueno, mi poesía es eso, qué sé yo. Léenos más de tu poesía.
Este está dedicado a una tía mía que siempre tenía miedo de que decía que todos los pibes que andaban por el barrio eran todos faloperos, ¿no? Y ella era re católica. La bolsita que aspiran en la esquina de tu casa la tiraste vos. Venía en ella la imagen de la virgencita a la que le rezás cada noche, pidiendo por los niños del mundo con hambre, sin haber salido a ver el llanto que inunda tu vereda. Está muy bueno, Roberto. Ahora vamos a una pausa y seguimos charlando. ¿Qué Dale, te parece? Dale.
BCN Radio. BCN Radio. BCN Radio. Con el objetivo de la integración nacional, la Biblioteca del Congreso de la Nación, mediante su plan de gestión federal, extiende sus actividades culturales y educativas a todo ciudadano, localidad o provincia que las requiera. El acceso libre y gratuito a las diversas expresiones de la cultura, adaptadas a las características y necesidades de cada lugar, manifiesta el empeño de nuestra institución en contribuir a la igualdad de oportunidades y a la equidad social. Para más información, pueden ingresar a www.bcnviv.gov.ar. No te pierdas Radioteca de lunes a viernes de 11 a 12 y media por BCN Radio, la radio de la Biblioteca del Congreso de la Nación. Toda la actualidad, la cultura y la información legislativa te la contamos desde acá, desde la Subdirección de Prensa y Difusión de la Biblioteca del Congreso. BCN Radio, una voz federal desde el Congreso de la Nación. Seguimos acá en Poetas Argentinos con el poeta Roberto Moscoloni de La Plata. Bueno, realmente me ha hecho reír. Es poesía pura, Moscoloni. Me enojo, yo pido perdón porque me enojo solo. No, pero bueno, sacás para afuera todo lo que sentís y pensás que está bueno eso. Hablando de sacar para afuera, ¿no? Que para vos, ¿cuál es el rol que tiene que tener un poeta en la sociedad? ¿No querés que yo me enoje de nuevo? Te quiero hacer enojar. Y después te van a decir, ay, mirá lo que dijo Moscoloni. Y el rol es mostrar y transmitir todo lo que pasa. Sentimientos, amores, cuestiones sociales. Yo no creo que el poeta esté en un escalón más arriba que nadie. El poeta lo único que tiene es la posibilidad de traducir situaciones en un papel, pero no es ni más claro ni más iluminado que nadie. El poeta es un muerto de hambre que busca la comida en la poesía. Entonces va tratando de alimentarse con... Ahora, si vos como poeta te crees que es una cuestión técnica sin emoción, y bueno, entonces la gente no te va a leer, porque va a leer cosas técnicas que no le van a emocionar a nadie. Yo hay poetas que los leo y a veces se me han caído las lágrimas leyendo poetas. Y hay otros que los leo y es una cosa tan... por ejemplo, un tipo técnico como Paul Eluard a mí me hace caer las lágrimas. Entonces, la técnica no está divorciada del sentimiento. Ahora, si vos tenés técnica y solamente técnica y considerás que no tenés que poner el cuerpo en esa poesía, bueno, volvemos a lo de hoy. Andá a leer a un salón pituco y tomá vino fino. ¿Y qué es lo que determina que uno, no sé, es un buen poeta o un buen poema, ¿no? Decir, esto es poesía y esto no.
No tengo idea. Porque muchos se ponen en esa posición de decir esto es poesía, pero esto no, y capaz desmerecen, ¿no? Sí, lo que pasa es que esos mismos después, por ejemplo, están en una charla y hablan del Che Guevara y dicen, no, porque era un gran poeta, y en realidad lo que escribió como poesía el Che Guevara era lindo, pero atrás de lo que escribió venía toda su militancia social. Entonces, ¿qué es poesía? ¿Qué no es poesía? No sé. Para mí hay gente que dice, ay, esos que escriben rimado. Yo no escribo rimado, no me gusta la poesía rimada. Pero hay un montón de gente que lee un poema con rima, esa rima que te enseñaban en la escuela, tipo Gustavo Adolfo Bécquer, y le encanta. ¿Y esa gente que es bruta, es tonta? Hay otros que te muestran un poema que vos lo lees y lo das vuelta a la hoja a ver si viene la traducción, no entendés nada, y te dicen, qué poeta, qué es, mirá cómo utiliza las palabras y vos no sabés qué quiso decir. Sí, para mí la poesía tiene que ver con el sentimiento. Si vos no le ponés sentimiento, si vos sos arquitecto y haces un plano sin sentimientos, puede ser una casa fantástica, pero es fría. Si sos médico y atendés un parto y no le pones sentimiento a la hora de que nace un chico, el pibe nace y nada más. Si nació en que la madre ve que el tipo saca al hijo y se lo da con cariño, y es otra situación. Creo que todo tiene que ir con sentimiento. Si vos haces este programa de radio y antes de empezar el programa me decís a mí, mira, contestame esto y esto y esto, porque este es un programa técnico de poesía y no vale nada. Ahora, si vos haces el programa de radio y me preguntás algo y me dejás que yo diga lo que realmente siento, como otros pueden decir lo que sienten también, entonces es un programa que tiene sentimientos. O sea, si vos no haces las cosas con sentimientos, no sirve de nada. Y yendo a tu poesía, ¿cuándo nació en vos el hecho de escribir, no? ¿Empezaste escribiendo poesía o narrativa? Sí, yo escribí y lo digo en todos los lugares que voy, lo tengo tan claro. A los 12 años se me puso en la cabeza que quería ser escritor y empecé a escribir un poema sobre una paloma mensajera. Nunca supe por qué y nunca lo terminé porque yo lo quería hacer rimado y no me dio la cabeza para hacer eso. Después descubrí Almendra y después descubrí Sui Generis y empecé a robar las ideas de las canciones, ¿no? Tengo un poema en el primer libro que yo sé que lo escribí escuchando Tribulaciones, Lamentos y Ocaso de un tonto rey imaginario, no, de Sui Generis. Y ese poema, y a mí me daba mucha vergüenza decir esto, y un día escuché a Víctor Heredia que decía, yo hacía sinónimos de los poemas de Neruda. Y bueno, somos un montón de chorros del arte del otro para poder, y después uno sigue, ¿no? O sea, no roba más. Pero uno cuando capaz se engancha tanto con un poeta o un músico, sí, es inevitable. Pero después no vas en tu estilo medio copiando eso. Yo tengo estilos tan cambiantes en todos los libros de lo que escribo que no sabría decirte si copio a alguien o... Yo es según cómo viene mi pulso para escribir en ese momento. Si estoy muy rabioso como eso que leí antes, ¿no? Del tema del pibe del subterráneo, si estoy muy enojado, si estoy muy enamorado, si estoy más o menos enamorado, más o menos enojado, entonces van cambiando incluso las palabras, ¿no? Utilizo palabras más lindas, no tan cortante, no tan duro. Qué sé yo, uno va. Tengo este libro que se llama Poemas Urgentes, son terribles los poemas. ¿Por qué? Porque yo estaba en Viedma cuando el 19 y 20 de diciembre y me agarró una impotencia porque una imagen que por ahí muchos pueden recordar o no, que no me acuerdo cuál de los 2 días fue jueves, y en un momento estaban en la Plaza de Mayo y estaba la policía así reprimiendo y qué sé yo,
y aparecen 3 madres y empiezan a dar la vuelta a las 3 de la tarde. En el medio del lío, ellas empiezan a dar la vuelta a la pirámide. Y yo estaba sentado en mi casa y me largué a llorar, y mis hijos me decían, ¿qué pasa? Le digo, ¿no ven que están? Había gases, palo, caballo, perro, todo lo que vos querías para reprimir estaba ahí. Y ellas empezaron a dar la vuelta y les empezó a acompañar un grupo de personas así. Y a mí me agarró una impotencia y me senté y empecé a escribir poemitas, todos poemitas cortitos, y escribí en 45 minutos 63 poemas, que después se los mandé a Alicia Gallego, que es una poeta de acá de Buenos Aires, y ella me hizo el prólogo y pone en una parte una corona de 63 agujas pinchadas alrededor de mi cabeza, y tanto dolor que deja de ser dolor y se convierte en vértigo. Y creo que fue eso, ¿no? Este librito es así como una desesperación de ver esa situación. Léenos un poema. Pero estos también son durísimos. A ver. No hay ilusiones de ver llegar a alguien a la luna. John Lennon no canta y nadie se anima a hablar de paz. Mis hijos saben que hubo un Che y un Ho Chi Minh, que Allende murió por dignidad, que la Eva vive en fotos de una cocina del pueblo, que por las calles de mi ciudad se habla de revolución y de poder al pueblo, pero los libros están llenos de historias inconclusas que nos quieren hacer creer que fueron derrotadas para justificar sus puestos los traidores que alguna vez levantaron banderas. Lo leo y me da bronca. ¿Y tenés otro? Sí, estoy mirando a ver. No comprendo esta infidencia de la vida que dice que esto es una realidad. Estas sillas no me pertenecen, sin embargo me siento en ellas cada día. Sillas que me inutilizan, sillas eléctricas, elásticas, eclécticas. No soy de esta ciudad de oficinas incendiadas. No tengo dónde sentarme sin que sienta que lo que hago es prestado. Sillas eléctricas me van matando suavemente. Sí, son duros. duros. Ahora que voy a leer sí. uno de amor, porque si no se van a creer que yo vivo... ¿Qué? Claro. ¿Cómo se tienen números? Sí, sí. Contanos, ¿por qué números si no títulos? Estos son... yo tenía un programa de radio que ahora lo voy a volver a hacer, y el programa empezaba con un juego mío que era decir que había encontrado un poema en un parabrisa, por eso el libro se llama Poemas para dejar en un parabrisa, que había encontrado un poema en un parabrisa y era un poema de amor de alguien que seguramente era amante de alguien y le dejaba poemas en el parabrisa. Lo cómico de esto es que un día estaba haciendo el programa y una mujer llama y me pregunta, dígame, el poema que encontró en el parabrisa fue en un no me olvido más, fue en un Peugeot 206 azul. Le digo, señora, no le puedo decir. No, ¿sabe por qué? Porque el otro día mi marido, y me contaba, y no la podía parar. El otro día mi marido iba caminando conmigo y pasó y se volvió y sacó del bolsillo algo que ya lo tenía preparado y lo dejó en un Peugeot. Le digo, señora, a mí no me interesa lo que le pasó con su marido. Y ella queriendo saber si yo el poema lo había encontrado en el Peugeot. Después le dije al aire que se quedara tranquila, que no lo había encontrado ahí. Acá hay... Sí. Y por eso, entonces yo decía los poemas y después los decía sin escribirlos, los improvisaba, lo grababa y después los bajaba. Y cuando haces eso, después de que vos lo bajaste, ¿no? Sí. ¿Cómo es lo corregís o quedás en? Y lo corrijo, le voy. Si yo ahora te digo un poema sin escribirlo, improvisado,
después por ahí lo escucho y digo, bueno, acá le... Ahora, en un rato me vas a decir un poema improvisado. Me mirás con una cara. No, no tengo problema, lo digo ahora. No. Ahora, léenos este poema de amor. Dale. Me queda desprolija el alma, cuando de tanto acumular reliquias en mi ropero me nacen los recuerdos. Sobre mi mesa de luz hay una foto del secundario en la que no me encuentro, y una entrada de Deep Purple que se ajea con las caricias de Lacey. Detrás de la cómoda guardo discos de vinilo con tapas multicolores y rayaduras de pan cután. Bajo mi cama quedó guardada tu mirada, y cada día al buscar los zapatos me sonríe para despertarme. Me encantó. Qué dulce. Re lindo. Bueno, ahora vamos a una pausa y seguimos. Dale. Manos, pero no se ven. Si tus pies hoy nacieron viento, déjalos correr. Y si tus manos con las plantas, déjalas crecer. Azul, no tienes domingo. Ríete al fin, que llorar trae tanto frío. Más frío que olvidar cómo ver. ¿Cómo ver que olvidar? ¿Cómo ver? Una vez vi que no cantabas y no sé por qué. Si tienes voz, tienes palabras, déjalas caer. Cayéndose suena tu vida, aunque no lo creas.
BCN Radio, información y buena música. Entre libros. Son pastillitas culturales que narran brevemente mitos, leyendas, poemas, cine, historias y amores. Escuchanos a lo largo de la programación. Seguí escuchando buena música en BCN Radio. Seguimos con Roberto Moscoloni, poeta de La Plata, Buenos Aires. Bueno, un poeta viajero porque estuvo acá, se fue y volvió. ¿Por qué volviste a Buenos Aires? Porque en el sur ya estabas afincado ahí. Extrañaba la cancha de gimnasia. ¿Por eso solo? Sí. Y me está mostrando un tatú. No, volví porque extrañaba la ciudad de La Plata, extrañaba los olores de la ciudad, los amigos. Yo conservo mis amigos de la primaria, de la secundaria. Nos reunimos comúnmente. Mi amigo hace 48 años que somos amigos. Sabemos hasta lo que nos duele el uno a otro, como si fuéramos mellizos. Encima yo nací el 11 de septiembre y él el 12. Y tenemos, no sé, 1 hora de diferencia entre el nacimiento de uno y del otro. Y extrañaba todo. ¿Y por qué? Mis hermanos, mi vieja. Si extrañabas tanto, ¿por qué viviste tantos años en el sur? Porque, ¿viste ese concepto que tenemos todos acá en Buenos Aires, en La Plata y todo, de me voy a criar mis hijos al sur, ¿no? Así se crían de otra forma, pero adolecen de un montón de cosas que después cuando vienen a la ciudad se dan la cabeza contra el vidrio, ¿no? Que allá no las tenían. ¿Tus hijos qué edad tienen? Y ahora ya tienen 23, casi 24, 25 y 28. Son todos un desastre, ¿no? ¿Pero todos volvieron a Buenos Aires? No, uno vive en Tandil, en un cerro, el otro vive en Floresta, y la otra se fue hace 10 días a recorrer Latinoamérica y va a pasar también, esperan juntar plata y pasar para Europa. Ahora está en Salta, se instalaron ahí unos días, o sea, no tienen fecha de regreso. Bueno, está piola lo que está haciendo. Sí, está divino. Lástima que uno acá se queda con una angustia terrible. Sí. Claro. Bueno, pero ella tiene que vivir su vida. Pero está divino. No, está divino lo que están haciendo. Y es violinista y el novio es percusionista. Estaban tocando en el tren, en el Roca La Plata, Buenos Aires. Tocaban ahí, juntando plata para irse. Y bueno, y hace una semana, 10 días, subieron y se fueron. ¿Ella te acompaña a vos cuando vas a festivales en el exterior? El primero que empezó acompañándome fue Manuel, el más grande. Cuando tenía 12 años, él hacía la operación técnica de mi programa. Después cantó, porque toca la guitarra y canta. Después también cantaba. Después se fue a estudiar circo a Mar del Plata y quedó Camilo acompañándome un tiempo. Y después Macarena me empezó a acompañar, pero como toca el violín, empezó a tocar el violín. Y con ella nos fuimos a Colombia, a México, a los festivales de narradores, y ella me acompañó a mí, acompañó a todos los otros narradores que estaban en los festivales. Mira qué piola es. Sí. Re lindo, aparte poder compartir, ¿no?, con una hija. Sí, y fueron 2 festivales muy enriquecedores, tanto el de Buga, que creo que es la madre de todos los festivales, Buga, que coordina Germán Jaramillo, y el de México, el Vení que te cuento, que coordina Elías Manzano. 2 festivales muy enraizados en la gente. Yo a Buga fui 2 veces, de contar en la calle, contar en una plaza, contar en una escuela.
no contar para narradores, que es lo que decía antes, ¿no? Sino contar para la gente. Son narradores que tienen esa visión, hay que contarle a la gente. Y yo fui en el 2010 con Alicia Mesa Garbín, que es una narradora que murió hace 2 años, murió justo el día del narrador, el 20 de marzo. Fuimos con ella y ahora en el 2013 volví con mi hija. ¿Y vos vas? Allá compartimos con una chica que está acá en la parte de bibliotecas también, que es Marcela Weiss. Compartimos el encuentro allá, también una narradora bárbara, una persona con quien nos vemos a veces, pero que queda ese cariño de haber compartido una instancia de narración muy linda, muy linda. ¿Y vos vas a festivales de poesía? ¿Participás? Yo iba mucho a las maratónicas de poesía que se hacían en Mar del Plata y en otros lugares, que coordinaba René Villar. Iba mucho a esos encuentros. Después dejé de ir a los encuentros. ¿Por qué? Por lo mismo que hablábamos hoy, ¿no? Por esta cuestión de que ir a sentarme a leer entre nosotros no me llama la atención. ¿Y cómo darías vuelta a eso? Armando grupos de gente que vaya a leer no sé, al plan de lectura yo le metería un equipo de gente que vaya a leer a las plazas, a todos lados, que se paren en cualquier lugar y lean. Pero bueno, la gente por ahí no se anima porque les da un poco de vergüenza. Pero creo que tendríamos que armar un equipito de 4 o 5 personas, un equipito de sonido y una camioneta del ministerio. Te lleva, parás ahí, pones los parlantes, 40 minutos de poesía, el que va caminando escucha la poesía, o están esperando el micro, escuchan la poesía. Sí, y te vas a otro lugar. Y eso es como acá, una vez al año, Jito Menore, con Poesía Bajo la Autopista, organiza, por ejemplo, en el Obelisco, y están todos los poetas con megáfono diciendo poesía, y la gente pasa, se sienta, escucha. La verdad que es muy lindo, ¿no? Porque ahí ves realmente el contacto de todo el mundo, ¿no? Que de repente se encuentra a personas que están diciendo poesía en pleno Obelisco. Claro. Lo mismo hace por las calles de Boedo. Y bueno, a la noche empiezan a recorrer los principales sitios de Boedo diciendo poesía con megáfono. Con Jito compartimos una vez en la Chilaver recuperada. Sí. Ahí compartimos un encuentro que también era para mucha gente, era popular, ¿no? Para la gente del barrio. Ya estamos cerrando el programa. Me gustaría que nos debes este poema improvisado. Uy, a ver, ¿lo hago? Sí, ¿lo digo? Cambiaste toda una historia por reírte a boca llena. Decías que era la gracia, la alegría. Cambiaste toda una historia por tener la cara llena de risa. Y el tiempo fue pasando, las distancias se fueron haciendo cada vez más largas y más terribles, y al reencontrarte tenías los ojos tristes, sonreías, tenías la cara llena de risa, pero los ojos tristes, tanto, pero tanto, que no entendí por qué cambiaste la historia. Qué bueno. Realmente muchas gracias, Roberto Moscoloni, por estar en Poetas Argentinos. Gracias a vos, gracias al operador también. Muchas gracias, Néstor Herb, en la producción Camila Zúñiga Inchil. Bueno, le extrañamos a María Alejandra, que es nuestra intérprete de poesía, y nos encontramos el martes que viene de 20 a 21, como siempre digo, poesía de todos y para todos. Chau, chau, chau.